¿Sabías que para la película de The Amazing Spider-Man 2 se tenía planeada una escena postcréditos donde veríamos la cabeza de Norman Osborn congelada en un contenedor, así como dicen que tienen a Walt Disney en un estado de congelación con ciencia criogénica para despertarlo después? Esta es una escena eliminada que sí fue filmada y fue eliminada muy tarde en la postproducción de la película y estaba planeada para ser parte de los cimientos de The Amazing Spider-Man 3. Este villano volvería a abrir los ojos para The Amazing Spider-Man 3, pensarán muchos, pero no. Sí, hubiera sido lo lógico que el Duende Verde fuera el villano de The Amazing Spider-Man 3. Bueno, se dice que Norman ni siquiera estaba planeado para ser el villano de la tercera entrega, sino para The Amazing Spider-Man 1.5, un proyecto que sería la precuela de The Amazing Spider-Man 2. Sí, precuela. Aunque también hay información que nos apunta a que Norman sería el villano de The Amazing Spider-Man 4. Si bien esto suena muy confuso, y sí, es confuso y un completo desastre, esto era Sony en el año 2014, y sigue siéndolo en el año 2024. A 10 años del desastre financiero que fue The Amazing Spider-Man 2, Sony sigue estando en el mismo punto de partida, con un universo cinematográfico que es un completo desastre y sin saber qué hacer con Spider-Man en el cine. Pero en este video no hablaremos de la segunda parte, sino de la tercera de la saga. Y tal vez nunca debió ser. Esta fue la gran mentira que nos vendió Sony por tantos años, la promesa de que esta película pudo ser buena. En este video hablaremos de The Amazing Spider-Man 3, la historia que se tenía planeada para esta película y si hubiera sido una buena historia. The content used in this video is used under fair use and I encourage my audience to support the original release. Hablar de The Amazing Spider-Man 3 es hablar de una película cancelada la cual tenía muchísimas ganas de ver en el cine. Sé que a los que les dolió más la cancelación de esta película es a los que somos fans del Spider-Man de Andrew, nos quedamos con las ganas de verla. Por nada 10 años después, seguimos esperándola y seguimos pidiéndola. Vamos, que podrán pasar 100 años y aún habrá gente pidiendo esta película. Puede que ni siquiera estemos en este mundo y aún así estarán deseosos de ver The Amazing Spider-Man 3. Tal vez para ese entonces ya se tiene la tecnología para crearla con animación futurista o algo así. Pero mientras esperamos ese futuro distópico donde la inteligencia artificial se cargó al arte, esperemos y a nosotros no nos cargue el payaso con la IA. Pero mientras esperamos eso, hablemos de The Amazing Spider-Man 3. ¿Por qué fue cancelada? ¿Quién fue el responsable de que se cancelara esta película? Porque sí, hubo un responsable. Para hablar de The Amazing Spider-Man 3 es necesario hablar de The Amazing Spider-Man 2, porque fue considerada un fracaso financiero. Y tenemos que entrar en detalles del plan que tenía Sony para su universo cinematográfico, porque fue gracias a esos planes que esta secuela sufrió. Muchas personas se dieron cuenta que The Amazing Spider-Man 2 sacrifica la identidad de la película para poder cimentar un universo cinematográfico que jamás se concretó. Te salen con idioteces e incoherencias narrativas como esta de acá, donde todos los villanos van a salir de Oscorp. Y esto se debía a la falta de tiempo que tenía Sony para establecer un universo cinematográfico donde habrían muchas películas. Siendo un caso en extremo similar al DCU, ya que no había una voz que dirigiera todo el proyecto, incluso con las carencias que tiene el UCM gracias a esto. Kevin Feige es un productor dispuesto a sacrificar la integridad de sus proyectos individuales para hacer que funcione su universo cinematográfico. Pero mientras el UCM tuvo a Feige, Sony jamás ha tenido esa voz directiva que lleve las riendas de todo un universo cinematográfico. Y esto es algo que hasta hoy en día se nota. Sony podrá tener un muy buen departamento de animación encargado de proyectos de Spider-Man, pero en proyectos live action, Sony ha sido el hazmerreír de la industria del cine. Vamos, que hasta los fans los bullearon para reestrenar Morbius y no fueron. Sony es un estudio que saca películas las cuales son el hazmerreír del público y la crítica, pero hubo un momento en el tiempo donde esto se pudo haber evitado, donde Sony pudo tomar la decisión de no venderle su alma al diablo, o sea, a Mickey Mouse. Pero lo hicieron y con ello los planes para The Amazing Spider-Man 3 fueron desechados. Lamentablemente para Sony esto no se quedó bajo la mesa, ya que en temporadas de invierno del año 2014 ocurrió el infame hackeo a Sony. Y es gracias a la información filtrada en este hackeo que podemos hacer este video. La información hackeada nos revela muchas cosas, no solo con Spider-Man, también de algunas cosas turbias que el estudio decía o hacía, como los comentarios de Amy Pascal a Barack Obama, los cuales ni siquiera puedo mencionar o hacer alusión a ellos, pero bueno, los planes que tenía el estudio para la saga de The Amazing Spider-Man eran ambiciosos. Estaban planeando un universo cinematográfico con incluso más proyectos que Marvel Studios, pero ¿con qué ojos también? O sea, es Sony. El estudio que entregó la película de las casamachistas, una película que indirectamente fue responsable que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, y es todo un tema, es como lo que pasó con Harambe. Es el efecto mariposa del cine, y para los que digan que el cine no es un arte importante, mira lo que pasó. ¡Mira lo que pasó! And now they're making Ghostbusters with only women. What's going on?
De hecho, en la información filtrada de esos emails se revela que Amy Pascal quería al director de la película de las Cazafantasmas del año 2016 para uno de los spin-off de la saga de The Amazing Spider-Man, este siendo un proyecto centrado en un personaje femenino. Muy probablemente siendo para Silver and Black, un proyecto que sería protagonizado por Black Cat y Silver Sable. Esta película era conocida como un proyecto titulado Glass Ceiling. También se le une a la película de las Cazafantasmas y Little Woman como cintas que Amy Pascal creía que serían triunfadoras junto a otros proyectos progres de Hollywood en el cine. Si bien proyectos como Little Woman funcionaron porque es una buena película, y porque aquí Amy Pascal sí le pensó un poquito y se consiguió una directora de la talla de Greta Gerwig. No como los directores que hoy en día consiguen los estudios, que son una bola de lame, tú ya sabes qué, que no tienen una voz creativa y si la tienen que sacrificar ante un estudio, porque si no los productores encargados los corren o hacen que se vayan por diferencias creativas, guiño guiño. Oigan, ¿y cómo va la película de Gambit, digo Blade? ¿Ya cuántos directores va perdiendo? Yo creo que hasta salgo primero de la universidad antes de que salga esta película. Y para los que vivimos con la idea de que si salía The Amazing Spider-Man 3 íbamos a ver a Andrew, lamentablemente parece ser que no. En The Amazing Spider-Man 3 no iba a aparecer Andrew Garfield. Algo de lo que casi no se habla es que para este proyecto Andrew Garfield ya ni siquiera estaba siendo contemplado. Sony era un caos con letras mayúsculas. En la información de los emails, los únicos que parecían apoyar a Andrew Garfield como Spider-Man eran Amy Pascal, Avi Arad y Matt Tolmach, quien curiosamente dependían de él. De hecho, con el reinicio, Kevin Feige en ningún momento quiso al Spider-Man de Andrew. Los únicos que pelearon por él fueron estos tres, porque Sony Japón estaba súper molesto con Andrew Garfield. El recasteo del personaje principal, o sea Spider-Man, era algo ya casi seguro incluso para The Amazing Spider-Man 3. Esto debido a algo ocurrido en un evento en Brasil, donde Andrew Garfield no se había presentado a una presentación / junta muy importante, donde Kaz Hirai, quien era el CEO de Sony en ese momento, se sintió ofendido por la ausencia de Andrew Garfield. Para Kaz Hirai, la presentación de The Amazing Spider-Man 3 era la cereza del pastel de esa presentación. Lo más importante, se tenía planeado el anuncio de la tercera parte y los spin-off junto a Andrew Garfield, y el lanzamiento de The Amazing Spider-Man 3 hubiera sido el año de 2017, donde curiosamente se estrenó Spider-Man Homecoming. Después de que el CEO de Sony considerara la ausencia de Andrew como una terrible falta de respeto para él y para la compañía, fueron los peces pesados de Sony Japón quienes presionaron para que Sony hiciera el trato con Marvel y Disney, haciendo posible el reinicio del personaje dentro del UCM. Se tenía pensado de que esta manera resolverían el problema que ya tenían con Andrew, ya que no lo estaban considerando para los spin-off, ya que técnicamente ya lo habían despedido. En la información que tenemos gracias a los email filtrados, sí se puede sentir el caos con diferentes involucrados en Sony, ya que The Amazing Spider-Man 3 era una pieza angular para el universo cinematográfico que ellos estaban haciendo. La película de Sinister Six se iba a estrenar un año antes que esta y un año después la de Venom. Pero, ¿de qué iba a tratar The Amazing Spider-Man 3? ¿Siquiera sabemos de qué iba a ir la historia? Tenemos detalles de lo que iba a ser la película, más no un guión filtrado como pasó con Justice League Mortal y otros proyectos cancelados. Sabemos que el actor que le dio vida al Capitán Stacy, Dennis Leary, llegó a revelar en una entrevista que el plan del estudio era regresar al Capitán Stacy en una película y mucho más fuerte. Según el actor, Peter Parker encontraría una manera de regresar a la vida a sus seres queridos ya fallecidos, por ejemplo el Capitán Stacy y posiblemente Gwen. Esta declaración sí se alinea con los deseos expresados por el estudio en la información filtrada, donde ellos querían que Emma Stone regresara al papel de Gwen Stacy. Pero aquí es donde la información se pone confusa, ya que en las filtraciones de Sony el elemento de regresar a los personajes ya fallecidos también se mencionaba en el proyecto de Silver and Black, donde Silver Sable y Black Cat se llegarían a enfrentar a Otto Octavius y tendríamos a una Gwen Stacy como Spider-Gwen. Y esto es muy importante, traté de buscar información que nos diera la fecha de ese email filtrado, solo tenemos información por canales como Midnight Edge que recopilaron toda esa información, y la fecha de este email es muy importante, ya que esto puede precedir a la aparición de Spider-Gwen en los cómics. Lo que importa es que Sony quería a Gwen de regreso, pero también querían que regresara la dinámica escolar de Peter Parker, y ahí es donde entra The Amazing Spider-Man 1.5. También conocida como Amazing Spider-Man Kraven, sería un proyecto discutido en Sony. Esta información fue revelada por el canal Midnight Edge. Por lo que entendí, este proyecto fue mucho más importante que The Amazing Spider-Man 3 para Sony, ya que esta era su respuesta a los problemas que estaban teniendo, siendo un soft reboot para la franquicia. Y tú dirás, esto no tiene ningún sentido. No, no lo tiene. La trama de The Amazing Spider-Man 1.5 iba así. Veríamos a Peter Parker aún en la prepa. Muchos creativos en Sony estaban enojados porque para eso se hizo el reinicio, para mantener a Peter Parker en la prepa y que en la segunda película ya lo hubieran graduado, ya que hacía redundante el reinicio, creativamente hablando, ya que lo ponía en el mismo rango de edad que estaba el Spider-Man de Tobey.
en teoría, porque obviamente se veían más grandes. Los dos villanos de esta película hubieran sido Kraven y Norman Osborn. Este último contrataría a Kraven para cazar a Spider-Man y así obtener su sangre. Sony quería utilizar al villano en esta película para posteriormente ponerlo en Sinister Six y después hacer un spin-off del personaje, lo cual no tiene tanto sentido porque Sinister Six debía de salir antes de esta película. Aquí lo que se nos menciona es que el villano final de la cinta sería Norman Osborn transformado en el Duende Verde versión Ultimate. Norman perdería el enfrentamiento contra Spider-Man escapando únicamente con su vida y quedando en el estado que lo vemos en The Amazing Spider-Man 2, lo cual tampoco hubiera tenido sentido ya que Norman está enfermo en The Amazing Spider-Man 2, eso se nos explica en la película. Pero bueno, esto díselo a Sony, los reyes de los sinsentidos, ¿o no, mi Madame Web? Dicha propuesta sería la respuesta para recastear al Spider-Man de Andrew con otro actor. También esto se entrelaza con otros proyectos. Ya hablaremos a detalle de ellos en otros videos porque son muchísimos, pero uno de estos proyectos se relacionaba con The Amazing Spider-Man 3 y esta era la película de Spider-Man 2099. Proyecto que algunos involucrados creían sería la respuesta a la franquicia del Capitán América, pero en inversa. ¿Por qué? Mientras el Cap era un héroe de antaño, Spider-Man 2099 sería el héroe futurista. Y al final de la cinta, Miguel O'Hara terminaría varado en el presente, conociendo al Spider-Man del presente. También se consideró un enfrentamiento entre el Spider-Man de Tobey y la versión de The Amazing Spider-Man. Por lo que entendí, hubieron conversaciones entre Sam Raimi y Sony para que este regresara. Básicamente Sony le estaba rogando para que este tomara las riendas de la franquicia otra vez. Como te dije, en Sony entraron en pánico. Algo que no se menciona en la información filtrada, pero de lo cual tenemos que hablar, es Mary Jane Watson. Personaje cuyas escenas ya estaban filmadas, pero todas fueron cortadas por el estudio. La verdad es que a mí personalmente no me hubiera gustado ver a la actriz Shailene Woodley regresar como el interés amoroso de esta tercera película. Lo raro es que Sony tampoco sabía si la querían de regreso. Esto lo sabemos por casos como el de Felicia, que si bien sabemos el personaje hace referencia a Black Cat en los cómics, o sea Felicia Hardy, pero para la película de Silver y Black, Sony no estaba considerando a la actriz Felicity Jones. De hecho, se estaban barajeando actrices como Elizabeth Olsen para Felicia Hardy, lo cual es raro ya que ella ya estaba interpretando a Wanda en el UCM, pero no es tan descabellado cuando ves a Sony y cómo le gusta castear actores que ya interpretan a otros personajes. Honestamente, yo no me hubiera ido con esta versión de Mary Jane Watson como interés amoroso, ya que personalmente no me gusta tanto esta actriz como el personaje y yo hubiera preferido hacer algo mucho más inteligente en algunos sentidos. Bueno, no necesariamente inteligente, pero sí introducir un personaje que ya habíamos visto en The Amazing Spider-Man 1, y esa es Missy Kallenbach. Ella fue interpretada por la actriz Hannah Marks. Si no lo recuerdas, Missy es una estudiante de la prepa de Peter, a la cual la vemos ver de manera curiosa a Peter durante toda la película, como si ella tuviera un crush con Peter. Y a mí me hubiera gustado volver a ver al personaje y que Peter casi no se acuerda de ella, pero ella sí se acuerda de él, se me haría tierno. Bueno, se me hubiera hecho tierno, porque The Amazing Spider-Man 3 es una película que no va a pasar, que se va a quedar como un deseo de algo que quise haber visto. Finalmente acepté que The Amazing Spider-Man 3 jamás va a llegar, y estoy deseoso de seguir viendo historias de Spider-Man en el cine, pero ya sé que esta cinta, esta tercera entrega que tanto quisimos ver, no va a llegar nunca. Es como cerrar un ciclo y entender que de todas maneras Sony hubiera hecho un trabajo muy mediocre. Y tal vez algún día saquen un cómic como hicieron con Batman del 89, lo cual sería cool. Está bien recordar el pasado como algo bonito, como el hubiera, que siempre estará presente, pero hay que enfocarnos más en el futuro de Spider-Man en el cine.